lo más destacado hasta el momento. 1:30 del mediodía. Bueno, sigo aquí Unaya Menábar por Gladys en Éxitos el día de hoy y les comento que el Consejo Nacional Electoral, cosa que seguramente ya todos ustedes saben, anunció una prórroga al proceso de sustitución y modificación de las candidaturas para las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 28 de julio. El ente rector indicó este sábado 20 de abril que la prórroga del diferido plazo vencerá el día 23 de abril de 2024 a las 12 de la noche. Agregó que con la prórroga otorgada, el Consejo Nacional Electoral ratifica su compromiso de garantizar el derecho al sufragio y a la participación política del pueblo venezolano, así como hacer efectivos los principios de transparencia, igualdad, confiabilidad, imparcialidad y eficiencia de los procesos electorales establecidos en el artículo 293 de la Constitución. En algunos casos las denuncias han sido ampliamente difundidas, no se ha hecho sobre todo el caso de la sustitución de algunas tarjetas en favor de Edmundo González Urrutia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Qué hay detrás de todo esto? Precisamente para analizar este tema tenemos con nosotros a Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, ingeniero mecánico con estudios de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela y profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, FACES. Señor Lander, gracias por acompañarnos y por ayudarnos a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo a esta hora ahí en el Consejo Nacional Electoral. Buenas tardes, le saluda Unaya Menábar hoy por Gladys en Éxitos. ¿Se cayó? No, le estamos escuchando perfectamente. Ahora sí. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que habría que decir con esto es que claramente lo que está ocurriendo no debería estar ocurriendo. Y digo esto porque la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política establece muy claramente en sus artículos por ahí el 61, 62, 63, por allí, esos artículos por allí, que los candidatos postulados y aceptados por el Consejo Nacional Electoral tienen un periodo en el cual tanto el postulado como los postulantes pueden hacer sustituciones y cambios de esos nombres que aparecen allí en el teléfono. Hasta el viernes pasado, en principio, era lo que estaba establecido en el cronograma, era posible hacer esas modificaciones o sustituciones, siendo que esas modificaciones iban a quedar en el tarjetón, en el instrumento electoral. Ustedes saben, el instrumento electoral aparece en la pantalla de la máquina, recuadros con las distintas postulaciones, y en esos recuadros aparece el retrato de los candidatos. Exacto. En el caso actual de que estamos haciendo una elección, después de esa fecha, o sea, después en el cronograma estaba previsto que después del viernes pasado, sí, y todavía se podían hacer sustituciones y modificaciones, pero esas sustituciones. Estamos teniendo problemas en la comunicación con el doctor Luis Lander, director del Observatorio Venezolano Electoral. Él es ingeniero mecánico con estudios de doctorado en Ciencias Sociales de la UCB y también profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Ya tenemos de nuevo en la línea al doctor Lander. Ahora sí le estamos escuchando de nuevo, doctor. Sí, bueno, No, tenemos problemas allí en la comunicación. Vamos a ver si logramos de nuevo establecer la comunicación. No sé si tendrá a lo mejor el doctor Lander algún teléfono fijo que pueda permitir que la comunicación sea un poco más fluida. Bueno, de alguna manera lo que comentaba el doctor Lander tiene que ver con que el Consejo Nacional Electoral, en atención a las solicitudes cursadas por distintas organizaciones con fines políticos participantes en la elección presidencial de 2024, hace el conocimiento público que en el ejercicio de la atribución que le confiere en el numeral 3 del artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral y en particular del artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en sesión permanente del día de hoy, es decir, 20 de abril de 2024, ha decidido prorrogar por 72 horas el lapso para la modificación o sustitución de postulaciones que quedará reflejada en la boleta do instrumento electoral. Esto es lo que decía el comunicado en su oportunidad del Consejo Nacional Electoral.
Lo tenemos ya en la línea telefónica. Sí, vamos a entonces a retomar esta comunicación con el doctor Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano. Sí, nos explicaba que entonces estos son unos lapsos para poder sustituir la fotografía que aparece en el tarjetón en lugar de la del candidato que se había postulado inicialmente, sustituirla por otro candidato de acuerdo pues a las exigencias o a las necesidades de cada partido político. Sin embargo, vemos que esto ha ocurrido, pero como parcialmente. Al parecer, este sistema es un poco selectivo. Para unos sí abre, para otros no. Se cae el sistema para determinadas organizaciones, pero para otras no está ocurriendo eso. No entendemos muy bien cómo un sistema automatizado, que además se ha vendido como el más, digamos, el mejor del mundo, está presentando este tipo de fallas. No, eso obviamente es una irregularidad que no debería ocurrir. Mm. Además de que desde el mismo viernes, tanto Un Nuevo Tiempo con Manuel Rosales, el Movimiento Pro Venezuela de Simón Calzadilla, han hecho intentos no solamente por la vía de la plataforma automatizada que le debería permitir hacer esos cambios, sino que se han trasladado al Consejo Nacional Electoral presentando los documentos necesarios para hacer esos cambios, y esos cambios no se han hecho por lo menos hasta hoy en la mañana. Con la prórroga, este plazo se prolonga hasta hoy a medianoche, a las 2 de la noche. Entonces, bueno, esperemos que de aquí a allá efectivamente se produzcan esos cambios, porque claro, de no producirse esos cambios, eso sería una irregularidad muy acentuada de parte del Consejo Nacional Electoral, que estaría efectivamente afectando las condiciones del proceso electoral del 28 de julio y afectándolo de manera importante, porque si Un Nuevo Tiempo, por ejemplo, no puede sustituir la candidatura de Manuel Rosales por la de Edmundo González, bueno, allí se está alterando tanto el derecho político de esas organizaciones a postular a quienes quieran postular, como también el derecho a sufragar de los venezolanos, Claro. que bueno, estaban, digamos, hay un sector importante de los venezolanos que estaban interesados en que hubiese un candidato unitario a la unidad. Aparece candidato unitario de la unidad y resulta que el Consejo Nacional Electoral no deja que ese candidato sea postulado de manera libre, como establece la ley orgánica del sufragio y la participación política. De alguna manera, esto no fue también lo que pasó con la doctora Corina Lloris, que Sí, no se le eso permitió, sin dar ningún tipo de explicación, simplemente no se permitió que esa ciudadana fuera candidata a la presidencia. Sí, no, eso es nuevamente no, porque eso fue primero, pero digamos, una irregularidad absolutamente monumental. Allí, digamos, en el Observatorio Electoral Venezolano siempre hemos expresado nuestra opinión contraria a las inhabilitaciones administrativas que permiten que el Contralor General de la República, que fue en su momento Elvia Amoroso y que ahora es presidente del Consejo Nacional Electoral, pudiese por un acto simplemente administrativo pudiera inhabilitar políticamente a cualquier ciudadano. En la Constitución se establece con mucha claridad que eso solamente es posible mediante un juicio que pase por toda la fase de ese juicio, que tenga una sentencia firme y que en la sentencia se contemple con una penalidad supletoria esto de la inhabilitación política. Bueno, por supuesto que los inhabilitados políticamente, que son varios, ninguno de ellos pasó por ese proceso de un juicio con la debida defensa y que permitiera que efectivamente se produjeran los derechos ciudadanos de los involucrados en ese juicio. Bueno, pero el caso de la doctora Corina Lloris fue peor aún, porque eso no había ninguna justificación, ninguna excusa, porque las inhabilitaciones administrativas no son explicaciones, son excusas para cometer un atropello a los derechos políticos de algunos ciudadanos. Bueno, pero con la doctora Lloris, ella ni siquiera tenía esta excusa de tener una inhabilitación administrativa, sino que fue que el Consejo Nacional Electoral, sin razón alguna, y no ha dado explicación
en el tiempo transcurrido desde esa fecha, de por qué a la autora no se le dejó postularse. Si llegado al final del... presencia ahora, Sí. sí, estaríamos ahora Ajá. en presencia de la posibilidad de una nueva arbitrariedad del Consejo Nacional Electoral que por supuesto, bueno, la mayoría de los venezolanos no queremos que eso ocurra porque, bueno, eso empaña una elección que es muy importante para Venezuela, ya que es la elección del presidente de la República. Así es. Le preguntaba si finalizado el lapso, no se logra hacer estas sustituciones, ¿qué ocurre? ¿O hay alguna otra instancia a la que se pueda recurrir toda esta situación? Porque se decía, bueno, que el sistema está caído, pero bueno, va la gente a presentar los documentos de manera presencial, lo cual ya el problema del sistema ya no debería ser un argumento, pero siguen pasando las horas y no se ve mayor avance en este propósito. ¿Qué ocurre si llega a las 12 de la noche y no se logra hacer esta sustitución? Sí, si efectivamente hay un problema técnico digamos, efectivamente hay un problema técnico en la plataforma, sería justo que el Consejo Nacional Electoral efectivamente ampliar el lapso para que los procesos que no habían podido hacerse en este tiempo puedan efectivamente realizarse. Pero bueno, en caso de que ello no ocurra, de todas maneras hay un periodo de aquí hasta 10 días antes de la elección, es decir, el 18 de julio, sí, en el cual tanto los postulantes como los postulados pueden o renunciar o retirarse o producir sustituciones y modificaciones. Pero claro, el problema es que esos cambios que se produzcan después de mañana, después de esta noche, sí, no va a quedar su fotografía reflejada en el instrumento de votación. Y si no se ha podido, por ejemplo, hacer el cambio en la tarjeta de un nuevo tiempo, el 28 de julio, suponiendo que en el transcurso de aquí al 28 de julio logre por fin hacerse la modificación de la postulación, en el instrumento de votación del 28 de julio seguirá apareciendo el retrato de Manuel Rosales en lugar del retrato de González, ¿no? Sí. Los partidos que están inscritos, que han sido aceptados sus candidaturas, están ya firmemente activados, por decirlo de alguna manera, para este proceso electoral, o podría, no sé, de alguna manera vía judicial, decidir que un partido no puede participar en este momento. Bueno, está convocado para hoy una reunión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que no se sabe a ciencia cierta cuál es la agenda de esa reunión que está prevista para hoy, pero bueno, en el gremio de ustedes, en el gremio de los periodistas, que son muy chismosos, afortunadamente, se corre el rumor de que eso podría ser para afectar la tarjeta de la MUD. Como saben, hay una demanda, no de ahora, una demanda de hace ya varios años, solicitando la anulación de la tarjeta de la MUD. Y bueno, podría ser ese el tema de la... Y ese caso sigue abierto, digamos, sigue todavía pendiente de sentencia. Sí, porque no se ha terminado ese proceso, okay, quedó abierto, pero no se ha cerrado. Y al no quedar cerrado, bueno, en cualquier momento puede reactivarse. Esperemos que eso no ocurra, porque eso sería una nueva irregularidad que empaña una vez más aún este proceso electoral tan importante para el país. Así es. Bueno, muchísimas gracias al doctor Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano. Él es ingeniero mecánico con estudios de doctorado en Ciencias Sociales de la UCB. 1:44, hacemos la pausa y ya venimos con mucho más de Gladys en Éxitos, hoy acompañándoles Unai Amenábar.